Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este domingo del Puente del Pilar, nosotros estamos de nuevo con todos vosotros pues, para hablar de un tema importante e interesante. Os acordaréis que ayer en Diálogos en Libertad hemos hablado de las connotaciones políticas que tiene el tema de ese grave atentado terrorista o esa masacre producida por el terrorismo de Hamas en Israel y que prácticamente ha generado una guerra porque ya Israel ha cambiado su gobierno y ha creado un gobierno de concentración nacional con la oposición. Por otra parte, ha creado un grupo preparado para gestionar, vamos a decir, el hecho de una guerra que puede ser inminente, mientras hay cerca de 2.500 muertos entre una parte y otra. Pero nosotros hoy en Café de Economía vamos a analizar ¿cuáles pueden ser las consecuencias económicas de este conflicto, no solamente para la zona, sino desde el punto de vista internacional? Porque sin lugar a dudas, lo que pasa en Israel con Gaza en este conflicto puede repercutir de una forma importante no solamente allí, sino en Europa y en la economía mundial, por distintos factores como puede ser el precio del petróleo, el tema del comercio marítimo, etcétera, etcétera. Para ello, como siempre, vamos a tener a nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua, que en breve nos leerá el editorial, a Miguel Cornejo, que os acordáis que es consultor y presidente de Pompaelo, y a Santiago Sánchez, que aunque le vemos un poco oscurito por ahí, pues es economista y experto en temas de economía, finanzas y demás, y también se dedica a asesorar al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Y como las cosas se demuestran andando, vamos a analizar este análisis o sea, vamos a dar lugar a este análisis con el editorial que nos va a leer Miguel Ángel Paniagua. Adelante, Miguel Ángel. Buenas noches, buenos días. Gracias, Eugenio, y buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. El ataque terrorista de Hamas de hace unos días va a tener muchas consecuencias. Las tuvo inicialmente, claro, con más de 1.200 personas asesinadas, con innumerables heridos y con más de 100 personas secuestradas. Pero el tamaño tan terrible de esa acción hará que el futuro de Palestina e Israel no sea el mismo y seguramente tampoco el de Oriente Próximo. Pero también tendrá consecuencias en la invasión rusa de Ucrania, que ha perdido el foco internacional de un plumazo. Hoy analizaremos las consecuencias económicas que somos capaces de vislumbrar y sus efectos en España y en Europa. Carburantes, energía, inflación, crecimiento, tipos de interés, confianza empresarial, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. La geopolítica está impactando mucho en nuestro día a día, como hace tiempo que no ocurría. Las decisiones de nuestro país y de la Unión Europea devienen cada vez más importantes y ahí deberían estar los mejores. Y yo dudo que ahora lo estén. Muchas gracias. Efectivamente, las decisiones ahora van a ser importantes si hay países protagonistas en la Unión Europea como son Reino Unido, Italia, Francia y Alemania. Y nosotros, a pesar de tener la presidencia de la Unión Europea, pues ni estamos, ni se nos espera, ni se nos convoca. Pero vamos a hablar un poco de esas consecuencias económicas. Santiago, analizando un poco qué es lo que puede pasar a raíz de este estallido de guerra, que de alguna manera va a tener repercusión, yo diría que casi casi inmediata en las economías del mundo, pero particularmente en Europa y en España, ¿qué podemos decir? ¿Qué consecuencias nos podemos encontrar? Bueno, la primera es la consecuencia humana y de verdad que eh, tengo que dedicar mis primeras palabras a decir que siento muchísimo todo lo que está padeciendo el pueblo israelí, siento muchísimo el atentado terrorista, la acción terrorista de Hamas y entiendo perfectamente el derecho a la autodefensa de su pueblo, del gobierno de Israel. Y que esto pase cuanto antes es lo único que puedo desear. Consecuencias económicas. Pues en principio los mercados han asumido con cierta tranquilidad, de momento, cierta tranquilidad, lo que ha ocurrido hasta ahora. Hasta ahora. El riesgo principal es que tengamos una escalada que afecte a más países y a partir de ahí empiece a complicarse todo, especialmente si termina involucrándose Irán.
Digo que se lo ha tomado todo el mundo o todos los mercados con tranquilidad, incluidos los mercados que tienen que ver con la energía, petróleo, De hecho, Wall gas, Street esta etcétera. semana prácticamente no está teniendo malos resultados desde No, el punto de vista ni la bolsa de subida de española. bolsa. No, no. Vamos a ver, es que hay que tener en cuenta que estábamos en un contexto en el que hemos hablado muchas veces en Café de Economía, como muy bien has planteado en algunas ocasiones, Eugenio, y es que los tipos de interés pues, han terminado normalizándose las expectativas, sobre todo en Estados Unidos, de ese horizonte de tipos altos que iban a estar mucho tiempo con nosotros. Y eso ha terminado calando y ha relajado también el mercado de bonos, y eso ha hecho que las bolsas recuperen interés. Bien. Pero desde luego el riesgo latente lo tenemos, lo tenemos. Y a nosotros nos impacta de diferentes maneras. La primera, las compañías españolas y empresas que tienen, empresas internacionalizadas y que tienen presencia en Israel, como Inditex, que ha tenido que cerrar, aunque sea de manera temporal, 84 tiendas de sus franquiciados allí, 26 de Zara, 25 de Pull&Bear, es decir, del grupo, en general del grupo. H&M ha tenido que advertir que puede haber retrasos en las entregas en las tiendas, de los pedidos sobre todo. Mango ha cerrado también temporalmente 52 tiendas, todo 12 joyerías y evidentemente las aerolíneas son, obviamente, gran parte de Sí, las, se de han las suspendido todos los vuelos, afectadas. pero aquí habría que plantear una cosa. Ha, habi- ha habido una empresa, ha habido una empresa española que se puede considerar estratégica como es Telefónica, que de alguna forma no es que se vea afectada, pero el 9% de su capital es saudí. Entonces, desde esa perspectiva, ¿puede tenernos algún tipo de influencia? Yo pienso que no, pero No, además porque Saudí no es muy favorable a todo lo que está pasando entre Israel y Gaza, teniendo en cuenta que estaba llegando a acuerdos diplomáticos con Israel. eso tiene Pero ¿eso nos puede afectar a nosotros de alguna manera? por esto no, tiene otras derivadas distintas de tema de entrada de capital en empresas y en empresas estratégicas, como es el caso de la empresa que entra a través del grupo de la familia saudí, del grupo o del fondo de inversión, del fondo soberano saudí, que eso es otro tema distinto, pero que no tiene nada que ver con esto. Aquí la clave es la expansión que pueda tener pues a mercados clave o a productos, a materias primas clave, como es el barril de Brent, que ya veníamos de un incremento del 25% en la cotización del barril desde este verano, desde los $72 que estaba. En el momento de grabar este programa, que recuerdo a nuestros televidentes que grabamos los miércoles, el barril de petróleo estaba a $88 el barril y se estaba un poco a la expectativa de qué es lo que podría pasar. Y había también una atención muy importante hacia la reunión que iba a tener la Liga Árabe hoy domingo, si no estoy mal informado, ¿no? Sí, pero básicamente el barril de Brent había subido ese 25% desde verano, pues por el tema de la restricción de la oferta que acordada por los países productores y, digamos, la caída en las existencias de petróleo tanto en China como en Estados Unidos, que eso ha condicionado también la fortaleza de la demanda y la restricción de la oferta había provocado que subiera mucho el barril de Brent. Hasta ahora está estable en esa cifra que tú dices, Eugenio, en torno a los 86 hasta los 89 dólares el barril, mientras no salte por encima de los 100, de momento estaríamos relativamente tranquilos, a partir de ahí sería una cuestión muy delicada, pero insisto, como comentaba al principio, la clave es si esto termina extendiéndose a otros países y afecta a Irán. Irán no es un gran productor de petróleo, porque realmente produce el 3% de la producción Pero mundial. la OPEC ha reducido un millón de barriles diarios, pero si te Sí, parece por continuar con el resto de contertulios, Miguel Ángel, yo te preguntaría una cosa, vamos a ver. Alemania ha dado unos datos de inflación bastante positivos porque ha bajado casi 1,5 puntos, del 6 y algo ha bajado casi al 5% de inflación. Se hablaba de que eso podría ser beneficioso, pero ante el panorama que nos presenta esta más que segura guerra de Israel, en Europa nos tenemos que echar a temblar o podemos, vamos a decir, pasar el bache de que no se nos dispare la inflación por consecuencia de esta guerra. ¿Qué es lo que más o menos se puede prever? Bueno, no se puede Me prever parece nada. que los resultados, teniendo en de- cuenta lo que ha descendido la inflación en Alemania, pues iban siendo relativamente, por lo menos, si había una amortiguación del crecimiento que era suave, ¿no?
El problema es que yo creo que ya estábamos empezando a controlar la inflación. De hecho, ya se hablaba de que es posible que hubiéramos llegado al tope de la subida de los tipos de interés. Y esta situación en Oriente Próximo puede volver a generar tensiones inflacionistas por dos temas. Uno, los carburantes, que ya lo habéis comentado, el barril de Brent, que ya el otro día había empezado a bajar un poco después de toda la subida de todo el verano y ha subido en estos días un 5% de nuevo y veremos a ver hasta dónde llega. Y después el gas también puede afectarnos muchísimo, sobre todo en Europa, la posible subida del gas. Hay que tener en cuenta que la situación de apoyos de Israel o de Palestina o de Hamas en algunos países árabes, como puede ser el caso de Argelia, pues pueden influirnos de forma muy... Fundamentalmente son Qatar, Siria, Líbano e Irán. Son los que más le pueden apoyar y ahí por detrás puede estar Rusia, con lo Ya, cual pero las connotaciones a los pueden que dar tienen- lugar a muchas sí, conjeturas, ¿no? sí, pero me refiero a los que tienen gas, que es lo que os comentaba, que puede afectarnos muy negativamente. Ahora hemos pasado a depender mucho en Europa del gas del norte de África, y un conflicto de este tipo en el que nosotros nos pongamos muy claramente de uno de los bandos puede afectarnos muy negativamente. Hay riesgos claros y en un momento ya os digo que yo pensaba, o la situación parecía indicarnos, que la inflación empezaba a estar controlada y es posible que esto vuelva a tener un repunte y vuelva a perjudicarnos en este movimiento inflacionista que llevamos ya más de 2 años con él. Se dice pronto. Miguel Ángel Cornejo, pues siguiendo un poco con lo que nos decía tu tocayo, pero en este caso Paniagua, de alguna forma todo esto nos va a influir mucho, pero yo te haría, hablando del gas, yo te haría una pregunta un poco maliciosa. Qué casualidad. Argelia, más o menos amigo de la Unión Soviética, uno de los importantes del gas, y luego por otro lado que es enemigo de Marruecos, y qué casualidad, Marruecos estaba llevando a cabo, vamos a decir, un reforzamiento de las relaciones con Israel y estaba recibiendo inversiones. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, hay una derivada muy interesante, como estás diciendo, es quién se está posicionando y cómo. Pero lo primero, aquí el riesgo principal está en la incertidumbre que se ha creado, porque de entrada mucho más efecto a corto plazo no va a haber. O sea, ya ha quedado claro, lo ha dicho hasta el portavoz del gobierno israelí, que Irán no está implicado. Entonces, la mitad de Hezbollah, los que están fuera, ni se habían enterado de la que se estaba cocinando. Israel ya tiene las medidas tomadas en caso de que decida invadir Gaza y parece que sería en todo caso operación, pues eso, tan sangrienta como la del Líbano, pero centrada en Gaza. No van a tocar ni la franja, no hay problema con Hezbollah. Es decir, la posibilidad de que se regionalice una guerra de momento parece mínima. Lo que sí que está habiendo es mucha postura, mucho postureo. Un poquito lo que está diciendo es Sí, países que como ha hecho Arabia Saudí, dice, estamos con los palestinos, sí, pero seguimos negociando con los israelíes. O sea, paramos todos los acuerdos que estaban a punto de firmar, pero siguen sin apoyar explícitamente. ¿Quién está haciendo algo más? Pues Argelia, efectivamente. ¿Dónde se ha notado? Pues ya tenemos en algunos mercados, como el holandés, unas subidas del precio del gas del 12,5%. Debería ser muy puntual, debería ser. Pero el problema es que cuando la gente ya pero el está susto está dado, ¿no? nerviosa, exacto, cuando está nerviosa, la asustas, pues creas incertidumbre, se retrae la inversión y volvemos a debilitar la posibilidad de crecimiento. Debería de ser un bache desde el punto de vista económico, debería ser algo temporal, pero el riesgo está ahí, claro. Bueno, yo considero personalmente que esta guerra es la primera del siglo XXI, pero que resolución no va a tener. Puede ser y casi seguro que ganará Israel, Pues se está pero el especulando con que lo van a problema es usar. que no se va a acabar con el conflicto, ¿no? No, con el conflicto no, pero se está especulando y habrá que ver porque bueno, no es el tema del café, pero la forma en que Israel ha estado gestionando el problema palestino en los últimos años, dándole un poquito la espalda al tema, no es exactamente productiva. Entonces, lo que se está planteando ahora es que si entran en Gaza no va a ser para pegar 4 tiros, pero para acabar con Hamas.
cosa que es muy difícil, pero si lo Bueno, consiguieran, es curioso que ahora no un cambia país mucho. como Israel, que cuando bombardea manda mensajes casi a los móviles de los palestinos para decir retírense que vamos a bombardear. ¿No? Sin casi, Pero tiran la de Santi, prueba y luego la de verdad. Es una cosa. Santi, por ser un poco malicioso, a mí se me ocurre que con todo esto hay dos actores escondidos por ahí. Uno es Irán, que odia particularmente a Israel, y otro es Rusia. Irán, o sea, vosotros habéis dicho cuáles pueden ser las consecuencias, pero a mí se me ocurre una muy maliciosa. Y es que uno de los objetivos de Irán podría ser el hecho de estancar o taponar el canal de Suez, con disculpa de esta guerra, y de esa manera pues bloquear el comercio internacional, porque Irán de alguna forma pretende boicotear ciertas cosas a Occidente, y que se cerrara el canal de Suez podría ser tremendamente peligroso para la economía, ¿no? Podría ser tremendamente peligroso, donde tiene de verdad capacidad de poder bloquear, y ya lo ha hecho, porque ya además ha capturado algún petrolero. Recordad el petrolero de bandera inglesa que capturó, es en el estrecho de Hormuz, donde realmente, que por ahí pasa el 20% de la producción de petróleo mundial, de todo ese acumulado de países, pasa por ahí, y ahí sí que tiene capacidad de bloqueo. Además de lo que habéis comentado del gas y del petróleo, a mí me gustaría introducir la parte Esto de... también el sector inmobiliario, que con la subida También, de hipotecas puede ser bestial, ¿no? sí. A mí me preocupa sobre todo la tensión inflacionista, como apuntaba Miguel Ángel, que puede generar. Y en la parte de los alimentos, Israel produce, es un exportador de potasa, y además lo hace desde el puerto de Asdod, que está a 30 kilómetros de justo de la franja de Gaza, o sea, que está paralizado. Y es el 3% de la producción mundial, y es súper importante para la fabricación de fertilizantes, y los nitratos también vienen desde Irán. Es decir, si se genera todo o se externalizan más cuestiones de este conflicto, las tensiones inflacionistas que pueden venir, por lo que hemos comentado, de petróleo, de gas y sobre el sector agroalimentario, es importante en un contexto de estanflación europea, en el que si introducimos más costes por abajo, pues lo único que podemos hacer es frenar crecimiento y empeorar la situación que ya están pasando muchas familias, y que lo notan en el bolsillo con la renta disponible todos los meses. Miguel Ángel, de alguna manera se habló por parte de la Unión Europea en un primer momento, que luego aunque luego se reculó, de la implantación de sanciones hacia Gaza y hacia el mundo palestino, desde la Unión Europea, por el hecho de este ataque. Posteriormente, esa opinión se cambió por decir de que solo se iban a quitar las ayudas a todo aquello en el que jamás pudiera ser beneficiado. Otra vez la postura de Europa, y Europa como tal empieza a ser tibio, quitando 5 países que hay ahí que han formado un grupo de trabajo, y parece que se van a coaccionar en apoyar a Israel. Estoy hablando de Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos y Alemania. O sea que son los 5 que van a conformar ese grupo duro, que van a apoyar, tanto económico como es posible que militarmente, a Israel. Bueno, en los grandes conflictos mundiales es donde más se nota el, la ausencia de, de, que todavía la Unión Europea todavía no tiene muy afinada su forma de gestionar y de tomar las decisiones para el futuro, ¿no? Una posibilidad o un punto positivo que podemos tener en los próximos años es con las futuras ampliaciones o con las posibles ampliaciones que hay de la Unión. Estamos hablando ya de un número de más de 30 más o 30. menos, ¿no? Claro, entonces se está empezando a plantear que hay algunas cosas que ya tenemos que dejar de plantear que todos las debemos votar, o que haya unanimidad, o que no haya, o que pueda haber veto por parte de algún país. Se está empezando a plantear la opción de que eso hay que cambiarlo, porque eso hace inviable la gestión, sobre todo de las situaciones más urgentes, más extremas o más importantes, o conflictos más a nivel mundial. En este caso lo hemos vuelto a ver, un comisario por un lado, otros países por otro lado diciendo otra cosa. No puede ser. Nosotros tenemos que dar una imagen común y única
Y eso es la fuerza que debe tener la Unión Europea. Y si no es así, pues la Vaya a fuerza seguir siendo malo, la- incluido España, porque España, que en este momento preside la Unión Europea, el sábado no sabíamos si cuando hablaba Yolanda Díaz hablaba el gobierno o hablaba Sumar. Y luego de la manera que se han ido desarrollando los acontecimientos, no ha habido una capacidad de liderazgo ni una capacidad de respuesta por parte del presidente del gobierno como presidente de la Unión Europea ante un conflicto de esta gravedad, ¿no? Sí, no, ha estado totalmente desaparecido. No ha habido nada por parte de la Unión que venga, que haya venido de forma especial. O sea que ahí ha sido un comisario y después 5 países, entre los que estaba España, que ha presionado para que volviera con la ayuda a Palestina, a Gaza, la ayuda humanitaria, pero no ha habido ninguna acción, no se ha promovido ninguna acción por parte de nadie, ni por parte de la Comisión ni por parte del Consejo. O sea, son los dos responsables, por eso acababa yo mi editorial hoy, que no tenemos a los mejores en estos momentos tan importantes para el futuro de la humanidad y de Europa concretamente, pero ni en España ni en Europa. Y yo creo que eso es un déficit que tenemos importante. Y es curioso, Miguel Ángel Cornejo, que precisamente la persona que maneja toda la política exterior europea, el español Josep Borrell, resulta que en el año 1969 había estado trabajando en un kibutz y conoce perfectamente lo que es la idiosincrasia de Israel, conoce las consecuencias de este tipo de cosas, pero su respuesta más bien ha sido lánguida, ¿no? Yo diría que ha sido muy medida. Yo no soy un gran fan de Borrell, pero creo que lo ha medido bastante bien. Una cosa es condenar el ataque de Hamas y otra cosa es subirse a carros un poquito menos medidos. Quiero decir, aquí, como está haciendo la Unión Europea, hay que cortar los fondos a Hamas, pero hay que distinguir eso mucho de lo que es la ayuda palestina, que tiene más trozos. Algunos de ellos están opuestos y hasta en guerra, cuando pueden, con Hamas. Pero no es lo mismo Fatah en la franja que Hamas en Gaza. Dices, es que, perdón, bueno, ya nos entendemos. Palestina son por lo menos 2 piezas y dentro de ellas facciones. Entonces, lo que está haciendo la Unión Europea es medirlo un poquito mejor. Luego, que los países que tienen más capacidad de liderazgo, en los que efectivamente no está España, pues hacen una declaración más clara, más explícita de ayuda, que es una declaración que lo único que hace es quitarle terno diplomático a los que defienden a Hamas. Es porque no han comprometido ni van a comprometer ayuda militar, ni pueden, ni es creíble, ni Israel lo iba a aceptar. Otra cosa es que le vaya a venir muy bien a Israel, es por sentirse arropado, mientras en otros países pues le están criticando, echando la culpa por lo que ha pasado. Pues, hasta ahí. Y en el caso de España, Santiago, España tiene comprometidos 30 millones de euros de ayuda a Palestina. Entonces, la posición de Pedro Sánchez se puede volver delicada, ¿no? La posición de Pedro Sánchez, como siempre, es nadar entre dos aguas, entre unos socios de gobierno que son pro-palestinos y que tienes que sacarles las condenas de todo lo ocurrido casi arrastrando e intentando mantener esa equidistancia que necesitan para, o que le exige su posición de izquierda radical, muy ideologizada. Y al final lo que hay que hacer es intentar asegurar que los fondos que bien intencionadamente, bien desde Europa o bien desde España, se destinan para que lleguen donde tienen que llegar, que es al pueblo palestino, para que se puedan hacer infraestructuras de calidad que no se han hecho, que se pueda trabajar la educación como Dios manda allí o como Alá mande, que tampoco se ha hecho, en vez de adoctrinar desde muy pequeñitos. Es decir, a reforzar las capacidades sanitarias que además son tan importantes en una población tan concentrada en tan poquito espacio de tiempo, de terreno. Es decir, que los fondos de verdad, tanto los que llegan desde España como los que llegan de la Unión Europea, pues vayan donde tienen que ir y se usen de manera eficiente. Y es normal pues que la Unión Europea no suspenda ayuda humanitaria, evidentemente, pero sí que ponga en revisión y se dedique un poco a asegurar que los fondos pues lleguen donde tienen que llegar y que no sirvan para proteger a oligarquías que están muy por encima de las necesidades reales del pueblo palestino y mantener su posición de privilegio sin que lleguen de verdad a quien tienen que ayudar, que es una población que realmente lo necesita y que tiene un déficit de infraestructuras muy importante.
Miguel Ángel, de alguna forma, ¿cómo nos puede afectar esto a España? Y por cierto, ha salido el otro día una noticia curiosa y es que las empresas más importantes del IBEX, salvo en este caso Inditex, la mayor parte tienen fondos de inversión soberanos con más del 5% de propiedad de las grandes empresas españolas. Estoy hablando de Repsol, hablando de Iberdrola, estoy hablando de BBVA, estoy hablando de Petronor y de otro tipo de empresas que tienen un capital extranjero a través de fondos tremendamente importante. Y al IBEX se le está empezando a llamar el IBEX de los fondos extranjeros, ¿no? Por la connotación de sus accionistas. Pero, ¿cómo nos puede afectar esto a España concretamente, Miguel Ángel? Bueno, ya empezamos a tener noticias, las previsiones ya desde hace unos meses están reduciendo las previsiones de crecimiento del año que viene, de 2024. Ya de este año ya no, porque ya casi no queda nada y no creo que haya mucha variación, pero sí que continuamente cada vez que una institución hace previsiones sobre la economía española, siempre se están rebajando. Si ya tenemos una perspectiva negativa sobre la evolución de la economía el año que viene, todo esto va a incrementar cualquier problema de este tipo, tan importante como es este, en una zona o en un territorio tan importante como es Oriente Próximo, seguramente vaya a influir de forma negativa en las expectativas, en las previsiones y por tanto a la hora de realizar inversiones, comprar, etcétera, etcétera, de todo el movimiento que se hace a nivel económico, ¿no? Y yo creo que nos va a afectar negativamente. O sea, ya había previsiones negativas y estas van a ser aún mayores. La incertidumbre también aquí sin gobierno, sin presupuestos, etcétera, también nos va a afectar negativamente. Y, y no sabemos todavía las reglas fiscales, que estamos a octubre ya de 2023 y todavía no sabemos nada de la decisión que tome la Unión Europea sobre Hay las que nuevas tener reglas en cuenta que fiscales las en el elecciones europeas 2024. van a ser en junio del 24, con lo cual tampoco esperemos gran cosa de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, pues bueno, pues es todo un batiburrillo que yo creo que nos perjudica mucho en las expectativas y aquí ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces, que la confianza es una de las cosas más importantes, lo que genera actividad económica, lo que genera inversiones, lo que genera que vengan empresas aquí a España, que haya inversores que inviertan aquí en nuestro país, que los inversores españoles o las empresas españolas se decidan a crecer y a generar nuevos proyectos. Todas estas cosas son importantes y todo esto, pues lógicamente afecta eh, negativamente al futuro un poco o a las previsiones de la economía para el año que viene. Miguel Cornejo, se habla de que la FED considera, o sea, gente cercana a la FED considera que se ha llegado a un techo en la subida de tipos de interés. Por otro lado, también uno de los temores que puede provocar este conflicto de Israel con Palestina y demás, aparte de su internalización, por otro lado puede ser el hecho de que dé lugar al inicio de una posible recesión en el primer trimestre de 2024. ¿Cómo lo ves tú? Yo ahí, como decía antes, soy relativamente optimista. Creo que la posibilidad de una escalada real es leve. Lo que no es leve es un aumento enorme de la confusión. Así como Siria está claro perdón, Siria, Irán está claro, o parece claro que no estaba involucrado directamente, yo creo que se ha visto muy bien por el desarrollo que ha tenido publicitario, digamos, o de comunicaciones, que Rusia estaba metida hasta las orejas. Porque el momento en que han empezado los ataques han estallado todas Especialmente las... en el tema de desinformación, ¿no? Exactamente, ha sido masivo y está siendo masivo y con los destrozos que has hecho el amigo Musk en Twitter, está sin filtro ahora mismo, con lo cual el daño que está haciendo, la impresión de confusión que se está generando es tremenda. Entonces, dependiendo de cómo sucedan las cosas sobre el terreno, el nivel de inquietud puede ser importante y ahí sí que entramos, pues eso, retracción de... Bueno, puede haber un impacto, pero yo creo, repito, que lo que es bélico va a ser muy, muy concentrado en Gaza y con un poco de suerte, dado la unanimidad occidental, ya que no mundial, evidentemente, y ya que había un cierto nivel de acuerdo, tanto con Arabia Saudí como con Egipto, que en este caso los que más importan,
y que la salvajada que ha hecho Hamas, por mucho que la estén negando ahora mismo, o sea, ahora tienen portavoces de Hamas diciendo que ellos que van a haber atacado a nadie, creo que militar, pero negando la evidencia y negándola de una manera tan ridícula que queda en descrédito. Pero quiero decir, no creo que vayan a tener un apoyo más allá de los radicalizados de todas partes y de lo que está generando Rusia. Y eso significa que, como decía, con un poco de suerte va a ser un impacto breve. Se acabará cuando se acabe la operación militar. Santiago, de alguna manera, hay un país que está extremadamente callado, que no ha dicho esta boca es mía, pero que como actor económico es importante tanto como Estados Unidos. Me estoy refiriendo a China. ¿Tú crees que de alguna manera China está esperando a ver qué sucede para pronunciarse o se callará y actuará? China, China no se calla o se calla, pero siempre actúa, siempre actúa. Y está actuando en África, haciéndose con minerales estratégicos muy importantes para todas las nuevas tecnologías y procesos que vienen. Y eso es una labor callada que está haciendo en África y casi no sale en ningún sitio, pero ahí está. Y su diplomacia trabaja y trabaja duro. Y trabaja alentando desde posiciones muy discretas a Rusia y también es socio colaborador de Irán, no nos equivoquemos. Entonces, yo no creo que tenga, igual que Irán no tenga una relación inmediata, directa en esta cuestión concreta de las actuaciones terroristas de Hamas, pero que ellos siguen trabajando y que ellos tienen unos objetivos muy claros de revertir las posiciones dominantes que hay ahora mismo a nivel global, no tengáis ninguna duda. Y con respecto, Miguel Ángel Paniagua, con respecto a toda esta cuestión, ¿qué papel juega la guerra de Ucrania? Es decir, Rusia parece que no va ganando mucho terreno ni va teniendo beneficios por todo este conflicto que se ha generado desde hace más de 500 días con la guerra de Ucrania. Quizás esto le venga bien a Rusia para hacer lo que tenga que hacer y estando el conflicto israelí con Gaza se quita de en medio para seguir intentando hacer sus planes o es una jugada estratégica lo de Israel con Gaza y tal para desestabilizar Occidente, por llamarlo de una manera. Bueno, en el caso de Rusia, yo creo que tiene interés claro en que haya otro conflicto que genere, yo lo decía en la editorial, foco mediático en vez de Ucrania, ¿no? Yo creo que Ucrania se está manteniendo y la ayuda a Ucrania, la ayuda internacional se está manteniendo gracias a que es el tema político importante, se está manteniendo ahí. eh, Continuamente se habla en todos los informativos de Ucrania y se mantiene en las sociedades occidentales, se mantiene la invasión de Rusia en Ucrania como un tema importante al que tenemos que ayudar todos y luchar todos. En el momento en que ese tema desaparezca del foco, yo creo que Ucrania va a tener más problemas que en conseguir mantener las ayudas que necesita para, para la guerra, ¿no? Para poder ganar al final la guerra contra Rusia, ¿no? Y entonces yo creo que a Rusia cualquier cosa de estas le interesa. Yo creo que por lo que se ha comentado, yo creo que ha intervenido de una manera o de otra en los momentos del inicio de este conflicto. Y yo creo que tiene interés claro por supuesto, en desestabilizar Occidente, que eso es una cosa obvia, que lo tiene no solo Rusia, lo tiene Irán, lo tiene China, lo tienen todos estos países, pero especialmente ahora necesita otro foco donde los ojos de todo el mundo, de las televisiones y de los medios de comunicación y de las sociedades occidentales se dirijan a otro sitio, ¿no? Y eso va a ayudar muchísimo al desarrollo de la guerra en Ucrania. Bien, Miguel Cordejo, como ya estamos casi fuera de tiempo por ir concluyendo, ¿qué conclusiones podemos decirle a la gente que debemos de esperar o sacar de este, vamos a decir, gran culete del Occidente y concretamente de Europa y particularmente de España, a raíz del estallido del conflicto entre Israel y Gaza? Como decía hace un momento,
el conflicto más que guerra, porque creo que sería sobredimensionar lo que ha pasado ahí, el ataque de los terroristas de Hamas contra la zona de los alrededores de la franja y lo que va a pasar a continuación va a causar muchísimos titulares porque es grave en lo humano y en lo geopolítico, pero no es algo que tenga capacidad, parece, de alterar mercados o flujos de suministro o nada, digamos, a medio plazo, que puede cambiar en cualquier momento si algún estado, y en concreto ya sea en Irán o el entorno más suní, deciden que sí que quieren apoyar y hacer algo más para significarse o ponerse más serios en el postureo y bloquear o subir los precios de, etcétera. Es muy difícil que pase eso. Lo que ha hecho Hamas no lo sabía ni la mitad de Hamas. Es así de bestia la cosa. Entonces es poco probable que nos afecte en ese sentido. Evidentemente en el otro estamos viendo unas barbaridades que no se han visto en muchísimo tiempo. Ese ya está hecho. Santiago, desde la perspectiva española y desde la perspectiva europea, ¿de qué tenemos que estar prevenidos de cara a futuro a raíz de este conflicto? Si ya la situación económica que preveíamos era de una desaceleración de poco punch y luego por otra parte, pues parece que los inversores internacionales, según por ejemplo actuaciones que ha llevado a cabo entidades potentes como JP Morgan y tal, algunos se están retirando de ciertas inversiones. ¿Qué podemos prever de cara a España, fundamentalmente de cara a futuro? ¿Qué nos podemos encontrar en este último trimestre sin gobierno, sin presupuestos, sin una connotación clara de que se pueda plantear incluso la legislatura, porque todavía está en el aire? ¿Qué le decimos a Juan Español? Pues qué tranquilidad, qué prudencia, qué observación de lo que ocurre y que viviremos una situación de incertidumbre y de ralentización económica. Ya la hemos notado en el tercer trimestre y cuando se hagan públicos los datos que se van a hacer en breve de contabilidad nacional, pues veremos que serán débiles. Y el último trimestre del año, pues prácticamente las previsiones es que España tenga un crecimiento cero. Cumpliremos el 2,3% de crecimiento del 22, pero vamos a un proceso de estanflación puro y duro, de apenas crecer y de tener unas tasas de inflación que es lo que están haciendo es repuntar y que en 2024 basta ver las previsiones del FMI y nos sitúan por encima de la media de la eurozona, igual que la tasa de paro va a seguir estando o seguir siendo la más alta de la Unión Europea. Es decir, los problemas estructurales de España con un gobierno con un desgobierno, sin presupuestos, con falta de seguridad jurídica, con Puigdemont que va a llevar, en mi opinión, hasta el último instante a Pedro Sánchez para intentar exigir y apretar en la negociación Ya ha subido el todo. precio, ahora pide amnistía, pide el tema de la autodeterminación y una posible votación, además de la famosa eliminación de la deuda catalana. Todo, ellos van a ir hasta el final. O sea, cuanto más cerca estén del 27 de noviembre, más presión negociadora tienen frente a una persona que está dispuesta a entregar prácticamente todo. Y como lo saben, pues forzar. Yo no tengo, vamos, me puedo equivocar, pero como todos, pero mis previsiones es que esto se vaya a noviembre y se aproxime. O sea, vamos a verlo en la segunda quincena del mes de noviembre, porque le van a presionar y van a la lástima para el conjunto de los españoles es que de verdad se impongan intereses tan particulares y de determinados, por 7 votos o por 5 votos de determinados partidos políticos, al final paguemos el conjunto de los españoles, incluso desde regiones que son mucho más pobres, haciendo transferencias de renta a regiones que son más ricas. Y esto es pues muy injusto. Por decir algo gracioso y por destensar la mañana, si se descuidan, como el Nou Camp está en proceso de remodelación, le piden a Sánchez que coja el Bernabéu en helicóptero si lo lleve a Barcelona, ¿no? Miguel Ángel, dentro de nuestra audiencia tenemos mucha gente que es pequeño ahorrador, le gusta jugar a bolsa, a veces es chicharrero, o sea, el inversor que juega a acciones para tener pequeños beneficios, pero ahí está, y otros que juegan porque les gusta, pero ¿qué les podemos decir a esas personas de cómo se puede ir comportando el mercado financiero? ¿Hay riesgo de pepinazo para abajo, como suele ocurrir siempre en octubre, algún lunes negro, viernes negro, o eso nos puede venir? ¿La bolsa va a seguir su camino
de cierta recuperación, aunque en sí misma está demasiado baja para lo que tenía que haber estado. Y por otra parte, o sea, ¿qué se les puede decir a esa gente? Porque claro, o sea, ahora que estamos hablando de que resulta que desde la pandemia España es uno de los países que mejor ha mantenido el ahorro por parte de las familias, cosa que yo digo que esos son datos que dice el gobierno, pero yo personalmente no me lo creo. Pero ahora que puede haber dinerito para invertir en bolsa, ¿qué les podemos decir? Bueno, lo primero que debemos decirles es que no jueguen. O sea, que se tomen esto como una inversión, que sean prudentes, que no jueguen, que Es que en luego ven. bolsa el que juega en No, bolsa pidiendo crédito, o sea, sí es un descerebrado. En bolsa hay que jugar con el dinero que yo siempre digo, en bolsa hay que jugar con el dinero que sobra, ¿no? no, en bolsa no hay Para que jugar. intentar ganar más, Bolsa pero si no, no es de descerebrados. el bolsa no hay que jugar, es una inversión. Eso hay que plantearlo como una inversión y ahora mismo con prudencia. Sí que hay bastantes analistas que hablan de una posible caída grande de los mercados, pero tampoco lo sabemos porque llevan ya no sé cuántos meses diciéndolo. Hay una parte del mercado que siempre es muy bajista y hay otro mercado, otra parte del mercado que es alcista. Esto es la guerra habitual de los mercados y por eso tiene tanto atractivo porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Y esa ¿Y por qué incertidumbre, es particularmente pues, bajista con las acciones españolas? bueno, no, es bajista con todos los mercados porque se espera una caída importante de Estados Unidos y bueno, pues nosotros iremos Sí. detrás. Pero ya te digo que estos son previsiones, no sabemos lo que va a pasar, todo depende, lo que sí sabemos es que hay muchas incertidumbres. Entonces yo a los amigos que nos ven, que sean prudentes y que más que mercados, que se planteen inversiones puntuales en ¿En títulos, bonos no, o fondos títulos, gestionados por entidades financieras o privadas? en títulos concretos y en cosas concretas que sean un poco las que se analicen y se vea que tienen un poco más de perspectiva y menos riesgo. Mm. Pues amigos y amigas de Café de Economía, en este domingo ya, último día del Puente del Pilar, que por cierto ha sido el Día de la Hispanidad y felicitamos entre ellos a mi Santa Madre que hubiera cumplido 62 años de matrimonio, pero papá ya no existe, y a todos los maños y a aquellos que se llaman Pilar, y por supuesto a la Guardia Civil que es su patrona, lo hacemos con retraso porque no podemos hacerlo otro día porque nos ha tocado fuera de juego el Día del Pilar. Pues gracias amigos por seguir un día más Café de Economía y hasta la semana que viene.